Y voy a seguir usando la misma palabra y me gustaría si pudierais proyectar la primera, ¿cómo se llama? Imagen, diapositiva. Es la palabra determinación. Si podemos apagar esta primera línea de luces, así lo veremos mejor. Y no quiero ser muy largo, pero lo que sí quiero es que la palabra en esta mañana nos siga retando como nos está retando a algunos de nosotros. Determinación. Y el mundo, las historias, la historia de un país, la historia de una familia, la historia de alguna situación, la cambian los que, hombres y mujeres con una determinación firme. Y ojalá y en este tiempo Dios levante en su iglesia alrededor del mundo personas con determinación, la determinación de ser diferentes, la determinación de mostrar a través de sus vidas el amor de Dios, siendo un ejemplo de lo que fue nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Así que yo quiero animarte, invitarte a que en el día de hoy tomes una determinación. Amén. Sí, amén significa así sea, así es. Y tómala tú. Y he escogido como entrada de esta enseñanza un versículo muy conocido que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 22, cuando Jesús le dice a Pedro, no sé si no lo proyectamos, lo leo yo, ¿lo tenéis? Dice, Jesús le dijo a Pedro, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti? ¿Qué a ti? Y luego le dice, sígueme tú. Y para meternos en contexto, para aquellos que no conocen la historia bíblica o no saben por qué Jesús le estaba diciendo esto, Jesús ya había resucitado entre los muertos. Jesús había aparecido ya a sus discípulos en varias ocasiones. Ellos habían podido ver que lo que Él decía, Él había dicho, Él había prometido, se había hecho una realidad. Ellos cuando Jesús fue a la cruz se quedaron muy tristes, muy confusos, porque aquel en el cual habían puesto su esperanza de que tenía que ser el Salvador de Israel, había muerto. Luego vinieron las mujeres que lo habían visto resucitado, pero Él tuvo que presentarse personalmente a ellos para que ellos creyeran, porque dudaban de las palabras de las mujeres que habían ido a terminar de ungir a Jesús en el sepulcro de José de Arimatea. Y Jesús se les aparece. Y yo me imagino la persona de Pedro que había negado 3 veces a Cristo, a Jesús, conforme a lo que Jesús mismo le había profetizado. Porque él dijo, yo te seguiré, pelearé por ti, y en parte lo hizo, ¿no? Cuando vinieron a prender a Jesús, él desenvainó una de sus espadas y le cortó la oreja a un tal Malco, que era criado del sumo sacerdote. Y de ahí viene el chiste de que el primer torero de la historia fue Pedro porque cortó la oreja, ¿no? Es chiste malo. Pero él había negado, o sea, conforme a lo que Jesús había dicho, le había dicho, cuando él vio los puñetazos, como estaban tratando a Jesús, Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo, o sea, no seas tan gallito, en pocas palabras castellanas, porque antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y así fue. Entonces me imagino, primero la alegría, pero luego el sentimiento de culpabilidad que pudo sentir Pedro cuando, después de haber negado a Jesús, lo ve que realmente ha resucitado y ahora viene hacia ellos, está con ellos.
Y lo que Jesús hace, y lo vimos la semana pasada en lo que Joelson compartió, se lo lleva aparte y 3 veces le pregunta, ¿me amas? ¿Me quieres? ¿Me amas? Y Pedro le dice las 3 veces, te quiero, tú sabes que te amo. ¡Wow! Y esa palabra de tú sabes que te amo me encanta, porque hay que amar de verdad para decir a una persona, tú sabes que te amo. Y como bien dijo Joelson la semana pasada, Jesús no le dice, pues ama a mis ovejas, sino le dice, apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos, cuídales. Y había por detrás que le seguía un discípulo que se llamaba Juan, precisamente el autor del Evangelio según San Juan. Y le pregunta a Pedro, dice, ¿por qué Jesús le dice la forma en cómo, entendiendo la explicación de los Evangelios, la forma en cómo Pedro iba a dar su vida por él? Dice, ahora tomas tus decisiones, pero va a venir uno, el cual te ceñirá. Bueno, y le dio a entender de qué forma iba a morir. Y Pedro le pregunta, bueno, vale, está muy bien, yo voy a dar mi vida por ti y tal, estoy dispuesto, pero ¿y este qué? También va a morir, en pocas palabras, ¿no? Y hablando de Juan, y Jesús le dice, eso no es tu problema. Si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva, hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y el mensaje de esta mañana es tan sencillo como este. No importa lo que haga tu marido, no importa lo que hagan tus hijos, no importa lo que hagan tus padres, no importa lo que haga tu esposa, no importa lo que haga tu vecino, tus suegros, tu yerno, tu nuera. Lo que importa es que me sigas tú, dice el Señor. Y en una ocasión alguien me dijo que el Evangelio es para los débiles, el creer en Dios es para los débiles. Que esa misma persona, años después, vino a pedir ayuda porque estaba metida hasta el cuello en las drogas para que nosotros le pudiéramos ayudar para salir de las drogas. Pero yo te digo en esta mañana que el Evangelio no es para cobardes. El Evangelio solo es para valientes. Y cuando miramos en la palabra de Dios, vemos que los que realmente siguieron a Dios e hicieron la voluntad de Dios fueron hombres y mujeres que tomaron una determinación firme. Sin importar lo que otros hagan, Dios cuenta conmigo. No importa lo que haga Julius, pero puedes contar conmigo. Si luego se suma Julius y Julius le dice, también puedes contar conmigo, pues gloria a Dios. Amén. Entonces lo que Dios está buscando en este tiempo donde el ser humano se jacta de la inexistencia de Dios y a través de todos los medios y de la enseñanza se nos quiere hacer creer que Dios no existe. Yo planteo siempre esto. Tal vez no te puedo demostrar que Dios exista, pero tú tampoco me puedes demostrar que Dios no existe. Así que yo creo con todo mi corazón que Él existe. Y voy a seguir un poquito lo que tengo aquí, porque si no me voy a alargar demasiado. El Evangelio no es para cobardes, sino para valientes. Y lo vemos en la historia de Gedeón, que con 300 hombres dispuestos y determinados a seguirle, se enfrentaron a varios decenas de miles de madianitas y los hicieron huir. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Los 120 en el aposento alto, que después de miles que habían sido tocados, sanados, habían visto milagros del Maestro, solo quedaron 120 que de verdad habían tomado la determinación de creer en Él. Jesús les había dicho 10 días antes del día de Pentecostés que esperaran y que recibirían la promesa del Padre, hablando del Espíritu Santo y de los ríos de agua viva que Él ya les había hablado que correrían del interior de cada uno de ellos.
Después de haberle visto resucitado más de 500, en el aposento alto solo habían 120, y entre ellos gran parte de la familia directa de Jesús. Y con esos 120, Dios trastornó el mundo de aquel entonces, hace 2000 años, pero su legado ha seguido hasta el día de hoy. Y esos 120, a través de las generaciones que abrazaron la fe, siguen trastornando el mundo en este día. El Evangelio es para personas que quieren marcar una diferencia, que quieren dejar una huella en la historia de la humanidad. Personas que no vivan para sí o viven para sí, sino que viven para los demás, para ayudar a otros, para servir a otros, para hacer bien a otros y en especial para llevarles un mensaje de esperanza a otros. Es para personas que cambian la senda de la vida. Es para personas que cambian el destino de una familia, de un pueblo, de una nación o de las naciones. Y yo quiero, a modo de ilustración, mostrar algunos ejemplos de personas que influenciaron con sus vidas, y esa influencia hoy a nosotros nos permite vivir en libertad, tener derechos y vivir en la forma que estamos viviendo. La primera persona, me gustaría que pudieras proyectar la segunda diapositiva, se llama Marie Curie. ¿Alguien ha oído hablar de Marie Curie? ¿Quién era? Bueno, yo tengo aquí los apuntes. Fue la primera mujer ganadora de un premio Nobel. La primera persona, antes que ningún varón, distinguida 2 veces con este galardón. Ganó el premio Nobel en física en 1903 y el premio Nobel de química en 1911. Y todavía hoy es la única científica con 2 premios Nobel. Como referente en investigación, su trabajo allanó el camino para el avance de la física moderna, pese a la discriminación que había en aquel entonces contra la mujer en esa época. Logró su objetivo de estudiar y desarrollar su talento, lo que posteriormente ha impulsado el acceso de las mujeres a las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Una de sus frases conocidas es: me enseñaron que el camino del progreso no es rápido ni fácil, pero se puede. Murió, según dicen, a causa de las consecuencias de la exposición a la radiación en sus investigaciones. Personas que marcaron una diferencia, influenciaron en su tiempo y abrieron el camino a otras. Quiero dar otro ejemplo de personas que influenciaron, y este es en nuestra nación. ¿Habéis oído hablar de Clara Campoamor? Y de verdad que lo doy al margen de ninguna posición política. No estoy defendiendo ni derechas ni izquierdas porque no me compete. Yo tengo que ser desde aquí totalmente neutral. Pero Clara Campoamor fue una española, nacida en Madrid, abogada, escritora y política. Fue una de las primeras diputadas de nuestro país. Luchó por la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Os gusta, verdad, las mujeres? Sabéis que la igualdad que hoy tenemos se la debemos a personas que tomaron determinación, que fueron determinadas en sus vidas. Dice que, sobre todo, ella luchó por el sufragio. Todos entendemos la palabra sufragio, el derecho a votar. Por el sufragio femenino en España. Con su tenacidad logró un hito histórico. La Constitución de 1931 reconoció el derecho a voto de las mujeres, quienes acudieron a las urnas por primera vez
en las elecciones de 1933, en plena República Española. Pero repito, no estoy defendiendo ningún color político. Estoy hablando de personas que fueron determinantes en derechos que hoy nosotros tenemos y podemos usar. Amén. ¿Sí o sí? ¿O es que estoy sordo? Mira, se me ha destapado un poquito. Murió Clara Campoamor lejos de su patria, en Lausanne, Suiza, el 30 de abril de 1972. Era madrileña, pero sus cenizas descansan en el cementerio, no sé si lo digo bien, Poloe de San Sebastián. Otro de los ejemplos que os quiero dejar es el ejemplo de Rosa Parks. Guapa, ¿eh? ¿Alguien ha oído hablar de Rosa Parks? Lo hemos hablado alguna vez aquí. Una mujer de determinación. Fue arrestada en 1955 por negarse a ceder su asiento en un autobús a un pasajero blanco y contribuyó de alguna forma por ese hecho al fin de la segregación racial. Como sabéis, seguramente muchos de vosotros, en aquel entonces, si había una persona negra sentada y subía un blanco en un autobús, tenía por ley que cederle el asiento, porque eran considerados los negros o de otras razas ciudadanos de segunda orden. Pero esta mujer, Rosa Parks, con su ejemplo y su determinación, marcó un hito en la historia de los Estados Unidos. Y muchos, por su ejemplo, empezaron a seguirle. Y tenemos personas como Martin Luther King, que se sumó a la causa, y hoy, en Estados Unidos, todas las personas sin color de piel, sin distinción de color de piel ni de sexo, son iguales ante la ley. Personas con determinación que marcan una diferencia. Y Rosa Parks, por su lucha por la igualdad, es reconocida como fundadora del movimiento de los derechos civiles. Rosa Parks murió a los 92 años el 24 de octubre de 2005. El 30 de octubre de 2005, los restos de Rosa Parks fueron honrados en la rotonda del Capitolio, convirtiéndose en la primera mujer y la segunda persona afroamericana en recibir ese honor. Y por último, la cuarta persona es Benazir Bhutto. ¿Habéis oído hablar de Benazir Bhutto? Es una figura entre las mujeres más importantes en la historia por ser la primera ministra musulmana elegida en un país islámico. Es una incongruencia que una mujer que de alguna forma es considerada en muchos de los países islámicos personas de segunda categoría, pudiera ser elegida como la primera ministra, la primera mujer en un país islámico, en Pakistán. Y fue primera ministra desde los años 1988 a 1990 y de 1993 a 1996. Como primera ministra de ese país, abrió el camino para la igualdad de las musulmanas en su país. Luego fue asesinada en 2007, 2 semanas antes de las elecciones, donde ella era claramente favorita. Conmocionó su asesinato al mundo y en la política le sucedió su hijo. Tiene un varoncito de hijo, un varón ya mayor, y 2 hijas, pero le sucedió su hijo varón. Todo esto, y solo he escogido mujeres, hay muchos hombres también, para demostrar que la historia da la razón
de que cuando personas toman determinaciones firmes, pueden trastornar un país, una familia, una situación, una nación o hasta el mundo entero. Pero quiero ir en mi camino mi camino en bajar hacia la conclusión. Quiero hablar de la persona que más ha influenciado a la humanidad y que marcó una diferencia en su tiempo. Atendió al necesitado, dio la oportunidad a personas que no tenían estudios, dejó que mujeres a las que no se les permitía le siguieran, le dio el valor a los niños, entregó su vida por los demás, incondicionalmente, y solo lo hizo por amor. Su nombre es Jesús de Nazaret. Con determinación realizó su ministerio, enseñando a amar, a perdonar, mostrando a través de su ejemplo, siendo Dios, que siendo Dios se puede ser humilde, se puede ser manso, tener dominio propio y sujeto. Demostró que el amor es más fuerte que el odio, que el perdón libera más que la venganza, que la paz es el camino a la concordia en las familias, en los pueblos y en las naciones. Demostró a través de su vida que todos somos iguales ante Dios. En su equipo de trabajo no le importó tener a pescadores, ladrones, terroristas, etcétera, etcétera. Y de su equipo de trabajo de 12 personas, formó un equipo que trastornaron el mundo, hablando de paz, hablando de perdón y hablando de amor, no estableciendo una religión, sino un estilo de vida. Cristo Jesús demostró que todos somos iguales ante Dios, que no hay distinción de color para Él, ni de edad, porque Jesús atendió tanto a ancianos como bendijo también a niños, ni de sexo, porque aunque Él escogió a 12 varones, entre sus discípulos había muchas mujeres. Y también nos dijo que en la casa de su Padre hay lugar para todos. Hay muchos ejemplos en la Biblia y en la historia de personas que se negaron a sí mismas por los demás, que dejaron su huella en la humanidad. Personas que alcanzaron la unción y la llenura del Espíritu Santo por su determinación, como le pasó al profeta Eliseo. Me gustaría que pudiéramos leer unos versículos en Primera de Reyes, en el capítulo 19. Nosotros, cuando miramos, a mí siempre me ha gustado la historia, siempre. Independientemente de quién la escriba, porque dependiendo de quién la escriba, le darán un matiz u otro matiz. Plasmarán su verdad u otra verdad. Pero la historia lo que hace es que nos cuenta siempre el final, el resultado de las vidas que participaron en ella, en la historia.
Pero cuando las personas que marcaron una diferencia tomaron la determinación de actuar de una manera o de otra manera, ellos no sabían cómo iba a terminar la historia. Nosotros sí. Y de acuerdo con lo que sabemos, enseñamos y creemos. En Primera de Reyes 19, primer libro de Reyes, capítulo 19, se acerca el momento en que el profeta Elías tiene que partir de esta tierra. Y Dios le dice que tiene que buscar una persona de determinación para seguir su legado. Y dice que Dios le da unas instrucciones y el versículo 19 del capítulo 19 dice: partiendo él, Elías, de allí, encontró a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Habían 12 yuntas de bueyes, estaban arando la tierra, y él llevaba la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió, tomó un par de bueyes, los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, lo dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Y no vamos a entrar en detalles como Elías echando el manto, que era la señal de que estaba escogiendo a una persona para seguirle. Eliseo lo entendió. Y nada más entenderlo, él tomó la determinación de seguirle. Sin duda que él sabía quién era este gran Elías. Y llega el momento, para no hacer larga la historia, unos capítulos después, que en el segundo libro de Reyes, que llega el momento en que Elías va a ser arrebatado por Dios. Y Elías le dice a Eliseo: quédate aquí que voy a Jericó, quédate aquí que voy a Betel, quédate aquí que voy a pasar el Jordán. Y Eliseo con determinación le dice: no, Anay de la China, no te dejaré, no te dejaré, porque donde tú vayas, yo iré. Donde tú vayas, yo iré. Y llegó el momento en que tuvieron que cruzar el Jordán. Y Elías cogió su manto y golpeó las aguas del Jordán, y de que las aguas se abrieron y pasaron Elías y Eliseo en seco. Y Elías, viendo la determinación de Eliseo, le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y dice que le pidas a Dios que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí cuando tú no estés. Y llegó el momento en que Dios se llevó a Elías y se le cayó el manto a Elías. Y Eliseo clamaba: Padre de Israel, como diciendo: ¿dónde vas? ¿Qué va a ser de nosotros? Y él agarró, cuando Elías fue llevado, agarró el manto y volvió, y tuvo que, para volver a donde él, su zona, donde él tuvo que golpear, dice, saber si Dios, el Dios que había estado con Elías, estaba con él. Y agarró y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpeó con el manto las aguas del Jordán y se separaron. Y Eliseo vio, supo que el Dios que había estado con Elías también estaba con él. Él pidió una doble porción del espíritu de Elías sobre él, del Espíritu Santo que vino sobre Elías. Y sabéis,
si no recuerdo mal la cantidad, Elías hizo 8 milagros y Eliseo 16. Se cumplió la bendición de Elías. Jesús dijo, ejemplo os he dado para que, como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Alguien sabe en el contexto de qué situación dijo Jesús eso? ¿Os acordáis? La misma noche que fue entregado y después de haber cenado, dice que tomó un lebrillo y se ciñó el manto y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Y cuando llegó a Pedro le dijo Pedro, no, tú eres nuestro maestro. No. Si no me dejas que te lave los pies, no tendrás parte conmigo. Y Pedro le dijo, no solamente los pies, sino también mi cara, mi cuerpo, lávame. Y después Jesús le dijo, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. En la misma forma que yo no he venido para ser servido, sino para servir. En esa misma forma quiero que vosotros convirtáis vuestro estilo de vida. ¿Estás conmigo? Cristianismo no es una religión a seguir. Cristianismo es un estilo de vida. Y los que transforman, cambian, son personas que con determinación, aun cuando se les dice no vengas, no sigas, como Jacob, no te dejaré hasta que me bendigas. Como Eliseo, Nanay de la China, yo quiero estar contigo hasta el momento en que tú seas arrebatado delante de mí. Las personas con determinación son las personas que Dios unge con poder para llevar a cabo el trabajo al cual nos ha llamado. Y Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos en el siglo XXI de marcar una diferencia. La determinación nos llevará a una confianza tal en Dios que pase lo que pase, hasta lo más negativo de la vida, en lo más negativo de la vida, creeremos que Dios lo permite porque tiene un propósito. Eso solo lo pueden experimentar personas que han tomado una determinación firme por Dios. Aquellos que sirven a Jesús solo para ver si Jesús les soluciona los problemas, les da pan, les da peces, les da una economía estable, les da un coche, les da un esposo, les da una esposa, en medio de la dificultad huirán. Pero las personas que determinan seguirle y servirle al margen de lo que otros hacen o de la decisión que otros pueden tomar, son personas que trastornarán para bien la humanidad. Y termino con este ejemplo, el ejemplo del rey David. Cuando el profeta le dijo, después de haber pecado David con Betsabé y haber matado a Urías, y viene el profeta Natán, bueno, toda una historia, ¿no? Para ponernos en contexto también, y le dice que Dios le va a perdonar, pero van a haber consecuencias. Y una de las consecuencias que se van a levantar contra él, se levantó su hijo Absalón contra él. Y David tuvo que huir. Y en la huida hay un hombre que siempre me ha llamado la atención, que era de la familia de Saúl, que se llama Simeí. Simeí. Que me viene a la mente un chiste, pero no lo voy a decir. Simeí. Y cuando David huía con sus soldados, salía de Jerusalén y huía de su hijo Absalón, que le había usurpado el trono, Simeí empieza a maldecirlo. Simeí empieza a decirle, estás pagando por lo que has hecho, porque eres un hombre terrible y sanguinario. Y Dios te está pagando
el resultado de lo que has hecho. Y los soldados de David le dicen, ¿quién es ese perro, porque usa esa expresión, para maldecir no dicen al rey David, una expresión que ellos habían oído de David, que usó David para no tocar a Saúl? ¿Quién tocará al ungido del Señor? Y él dice, ¿cómo se atreve ese perro a maldecir al ungido del Señor? Y David les dice, no le hagáis nada, porque quién sabe si Dios, a través de sus palabras, a mí me está hablando. Y quién sabe si al final esta maldición Dios la volverá en bendición. Hay que tener mucha fe en Dios y mucha confianza en Dios para reaccionar como reaccionó David. Él sabía en quién había confiado. David escribió más de 70 salmos, entre ellos el Salmo 23. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque se me taponen los oídos, aunque vaya a pasar por una operación de cáncer, aunque tenga que darme quimio o radioterapia, o mi hijo esté mal, en todo yo seguiré confiando en el Señor. Porque quién sabe si esté mal, Dios lo cambiará para bien. Y para los que no conocen la historia, sabéis que Absalón, su hijo, que presumía de una hermosa cabellera, iba encima de su cabalgadura y pasó por debajo de un árbol y se le quedó la cabellera trabada, o sea, se quedó cogido por la cabellera en las ramas del árbol. Y vino uno y con unas flechas se las clavó en el corazón y lo mató. La última palabra en todo la tiene Dios. Y yo quiero decirte en esta mañana que tal vez no todo va a venir como nos gustaría que viniera. Pero cuando tú tomas una determinación por Dios, porque yo estoy convencido que Dios es real, aunque es difícil demostrarlo, lo único que puede demostrar que Dios es real es una vida cambiada. Es un Zaqueo que había robado y a través de su ejemplo devolvió lo que robó multiplicado por 4. Eso solo lo puede hacer Dios. Amén. Aleluya. Yo quiero dejarte esto en esta mañana. Muchos han dejado sus nombres escritos en la historia. Hoy tienen monumentos, hoy son recordados, y sus hazañas, sus ideas y por lo que lucharon, a nosotros nos ha hecho bien. Algunos dieron sus vidas por sus ideas. Mi pregunta es, ¿y tú? ¿Por qué ideal vas a vivir? ¿Qué se escribirá de ti? Tal vez no en la historia humana, pero sí en el libro de la vida. Y la pregunta última, ¿dejarás tu huella en la historia de la humanidad? Ninguno de los que estamos aquí tenemos la misma huella. 8 millones de personas con 8 millones de huellas, 8 millones de personas. 8.000 millones de habitantes tiene la Tierra, con 8.000 millones de huellas diferentes. Ninguna se repite. Y ahí vemos la grandeza de nuestro Dios. Somos iguales ante los ojos de Dios, pero somos diferentes en cuanto a lo que somos. Juntos podemos trastornar la historia y nuestra determinación hará que dejemos una huella en la vida que nos ha tocado vivir. ¿Dejarás tú la tuya?
dejarás tú la tuya. Y yo para concluir, la 1:25, yo quiero dejar en un vídeo cortito 20 frases que nos dejó Nelson Mandela. Así que vamos a escuchar porque hablan por sí solas. ¿Podéis proyectar el vídeo? Y empezar en el vídeo en el minuto 1:20. Un antes y un después. Con este vídeo queremos recoger estos ideales a través de 20 de sus frases más interesantes. 20 frases de Nelson Mandela para conseguir la paz. 1. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. 2. Un ganador es un soñador que nunca se rinde. 3. La educación es el alma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. 4. El coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino el que lo conquista. 5. Negar a la gente sus derechos humanos es un desafío a su humanidad. 6. Vive la vida como si nadie mirase y exprésate como si todo el mundo escuchase. 7. Detesto el racismo porque lo veo como algo barbárico, venga de un hombre negro o de un hombre blanco. 8. Después de escalar una gran montaña, uno encuentra que hay muchas otras montañas que escalar. 9. Ser libre no es solamente desamarrarse las propias cadenas, sino vivir en una forma que respete y mejore la libertad de los demás. 10. Un hombre que le arrebata la libertad a otro es un prisionero del odio. Está encerrado tras los barrotes del prejuicio y de la estrechez mental. 11. Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada. 12. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión. 13. La pobreza no es natural, es creada por el hombre y puede superarse y erradicarse mediante acciones de los seres humanos. Y erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia. 14. Deja que la libertad reine. El sol nunca se pone sobre tan glorioso logro humano. 15. No soy un optimista, sino alguien que cree mucho en la esperanza. 16. Las dificultades rompen a algunos hombres pero también crean a otros. 17. Que tus acciones reflejen tus esperanzas, no tus miedos. 18. Una buena cabeza y un buen corazón son siempre una combinación formidable. 19. Lograrás más en este mundo mediante actos de misericordia que con actos de represión. 20. Las apariencias importan. Recuerda sonreír. Esperamos que estas frases de Nelson Mandela te hayan resultado interesantes y hayan conseguido que reflexiones acerca de las injusticias que todavía hoy se siguen produciendo. Déjanos un comentario y cuéntanos. ¿Hasta aquí? Bien. Sé que es muy difícil escucharlas bien, por lo menos a mí me ha costado horrores escucharlas, pero son para meditar. Pero yo quiero terminar con esto, esta vez sí que es cierto que termino. La única persona, entre tantas personas que marcaron una diferencia y que te puede ayudar en medio de cualquier situación, sea cual sea, y repito, sea cual sea, se llama Jesús. Se llama Jesús. Es el único que marcó la historia, a quien la muerte no pudo retener. Él es el alfa, Él es la omega. Es el principio y es el fin. Y es quien te ama entrañablemente. Así que nos ponemos en pie y damos las gracias. Y si has, de alguna forma, has creído, sentido o crees que pues Dios te está hablando, no puedes hacer otra cosa que responder. No podemos cerrar nuestros oídos cuando Dios quiere hablarnos o cuando Dios nos está hablando. Padre, quiero darte las gracias por la vida, por la salud, por tu sustento, por amarnos, por proveernos,
por ser como eres. Yo quiero darte las gracias por cada una de las personas que están aquí, me incluyo entre ellas. Jesús, tú diste tu vida por cada uno de nosotros. A muchos nos cuesta creer. Muchos incluso puede ser que tengamos prejuicios frente a verdades que hemos escuchado en tu palabra. Pero yo quiero pedirte, precioso Espíritu Santo, que nadie de los que estamos aquí en esta mañana vuelva sin ver solucionado su necesidad y sin haber arreglado su vida contigo. Quiero rogarte que levantes hoy, en el día de hoy, en estas fechas, en este tiempo, una iglesia con una determinación firme de amarte, servirte, servir a los demás y dar incluso sus vidas, si así lo permites o crees o es tu voluntad, por bendecir a otros. Quiero pedirte que nos ayudes a no ser esclavos de nuestro egoísmo, de nuestra vanidad, de nuestro egocentrismo. Que nos perdones, Señor, las veces que solo hemos pensado en nosotros mismos. Y oro en esta mañana por uno de los milagros o el milagro más grande, que es la salvación de nuestras almas. Señor, que no andemos pensando que todo está bien, cuando tal vez, Señor, no está tan bien nuestra vida, nuestro corazón. Así que ayúdanos. Muchas gracias, Padre, por cuánto nos amas. Muchas gracias por la determinación de haber enviado a tu Hijo Jesús. Muchas gracias, Jesús, por la determinación de haber caminado de acuerdo a la voluntad del Padre y haber dado tu vida hasta lo último. Muchas gracias, Espíritu Santo, por haber resucitado a Cristo de entre los muertos y por haber, con determinación, decidido venir y morar en personas como nosotros. Seres torpes, humanos, limitados, Señor, y débiles. Y muchas gracias, porque nuestra debilidad se vuelve en nuestra fortaleza cuando tú eres quien la sostiene, quien nos sostiene. Te amamos y te decimos en esta mañana, desde lo más profundo de nuestro corazón, cuenta conmigo, cuenta con nosotros. Y ayúdanos a que con determinación podamos expresar a través de nuestras vidas la vida de Cristo, la vida de Dios. Y para esto nosotros no podemos, pero contigo todo es posible. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.